¿Se puede medir la soledad en metros cuadrados o en el eco que devuelven las habitaciones vacías de un piso señorial del ensanche valenciano? Julián Aguirre, a sus 70 años, arquitecto jubilado y viudo reciente, sospechaba que sí. Desde que Elena se había ido hacía ya 2 años, cada rincón de la casa, antes lleno de su risa y el aroma de sus guisos, ahora parecía conspirar para recordarle su ausencia. El silencio era un compañero constante, solo interrumpido por el tic-tac del reloj de pared del salón o las llamadas semanales de Mateo, su hijo, desde Barcelona. Conversaciones cariñosas, sí, pero predecibles, llenas del deber filial y de una distancia que ni el ave podía acortar del todo. Una tarde de otoño, con el cielo plomizo amenazando lluvia sobre los ficus del mercado de Colón, Julián sintió el peso de los días venideros como una losa. La melancolía, esa vieja conocida, se había instalado en su sillón favorito. Navegaba sin rumbo por internet en su tablet, una costumbre adquirida más por aburrimiento que por interés, cuando un anuncio discreto llamó su atención. Alma Gemela Senior. Nunca es tarde para el amor. Un escalofrío le recorrió la espalda. Él, Julián Aguirre, buscando compañía en esos lares virtuales, le pareció una claudicación, una ridiculez. Pero la alternativa, otro invierno de silencios y recuerdos, se antojaba aún más desoladora. Con un suspiro que mezclaba escepticismo y una secreta, casi vergonzante esperanza, creó un perfil escueto, eligiendo una foto de hacía un par de años, en la boda de una sobrina, donde aún conservaba un aire distinguido. Pasaron días. Julián casi había olvidado su incursión cibernética cuando una notificación iluminó la pantalla. Un mensaje. El corazón le dio un vuelco inesperado. Isabella Rossi, rezaba el remitente. Florencia, Italia. La foto mostraba a una mujer de sonrisa cálida, cabello oscuro con elegantes canas y una mirada que prometía inteligencia y sensibilidad. Tendría unos 50 y muchos, quizás 60. El mensaje era breve, pero exquisitamente redactado. Estimado Julián, he leído con interés su perfil. Compartimos, al parecer, una admiración por la obra de Palladio. ¿Será una señal? Palladio. Elena y él habían viajado a Vicenza hacía décadas, un recuerdo atesorado. Julián sintió una punzada de curiosidad, una chispa que llevaba tiempo sin experimentar. Tecleó una respuesta, cuidando cada palabra. Así comenzó. Los mensajes se volvieron diarios, luego varias veces al día. Isabella era un bálsamo. Sus palabras eran cultas, sensibles, llenas de una comprensión que Julián no había sentido desde Elena. Hablaban de arte, de música, de libros. Él le contaba de sus paseos por los jardines del Turia, de la luz de Valencia que tanto amaba, de sus años como arquitecto diseñando edificios que ahora formaban parte del paisaje urbano. Ella, a su vez, le describía una Florencia casi de postal. Los atardeceres sobre el Arno, el aroma de los cipreses en la Toscana, su pequeña pero prestigiosa galería de arte especializada en renacimiento tardío. «Eres un hombre de una sensibilidad exquisita, Julián», le escribía ella. «Un alma antigua, como yo. Es tan raro encontrar a alguien así en estos tiempos superficiales». Julián se sentía rejuvenecer con cada cumplido, cada confidencia compartida. La soledad empezaba a retroceder, reemplazada por una ilusión creciente. Intentó proponer una videollamada en varias ocasiones. Isabella siempre tenía una excusa plausible. La vieja laptop de su villa toscana tenía la cámara rota, la conexión a internet en la campiña era pésima, o simplemente una encantadora timidez inicial. «Prefiero que nuestra primera imagen sea en persona, tesoro. Que la magia no se rompa por una pantalla fría», argumentaba con una lógica que a Julián, embriagado por la novedad de sentirse deseado y comprendido, le parecía irrefutablemente romántica. Alguna vez hablaron por teléfono, su voz era melodiosa, con un acento italiano encantador, aunque a veces la línea parecía tener interferencias, como si hablara desde muy lejos o a través de un filtro. Pronto, Isabella comenzó a compartir pequeños problemas, al principio no económicos, sino diseñados para tejer una red de empatía. Un malentendido con un artista importante, la enfermedad de su viejo gato persa, Giovanni, Julián, que había adorado al siamés que tuvo con Elena, se conmovió profundamente. Eran pequeñas fisuras en su aparente vida perfecta que la hacían más humana, más necesitada de su comprensión. Un día, el tono cambió sutilmente. Isabella le confesó, con aparente desgana, un contratiempo más serio. Una escultura muy valiosa, clave para una exposición que podría salvar su galería de unos apuros financieros temporales, estaba retenida en la aduana por un impuesto inesperado y absurdo.
Solo son 2000 euros, Julián, una minucia comparado con el valor de la pieza, pero ahora mismo, con todo lo que tengo encima. Julián sintió una punzada de alarma. Dinero. Era la primera vez. Dudó, su mente analítica, esa que durante 40 años había calculado estructuras y presupuestos, le susurró una advertencia. Pero la voz de Isabella en su cabeza, sus palabras llenas de afecto, la promesa implícita de un futuro juntos, eran más fuertes. Es para poder agilizar todo y por fin planear mi viaje a Valencia para conocerte, amore mío, añadió ella, como si leyera su vacilación. No quiero que pienses mal de mí. Me siento tan avergonzada de pedirte esto. La vergüenza de ella activó la caballerosidad de él. Realizó la transferencia sintiendo una mezcla de inquietud y la extraña satisfacción de ser su salvador. Isabella se deshizo en agradecimientos. Su cariño pareció multiplicarse. A partir de ahí, el patrón se estableció. Una crisis seguía a otra, cada una más urgente que la anterior. Una inversión inaplazable para evitar la quiebra de la galería tras la traición de un socio. Gastos médicos inesperados de su anciana tía en Palermo, la única familia que le quedaba y a la que adoraba. Problemas burocráticos para desbloquear una pequeña herencia que le permitiría, por fin, tener la tranquilidad económica para mudarse a Valencia y vivir su amor con Julián sin preocupaciones. Las sumas iban en aumento. 3000 por aquí, 5000 por allá. Julián comenzó a usar los ahorros de toda una vida, aquellos que pensaba dejar a Mateo y sus nietos. Su mente, entrenada para detectar fallos estructurales en los edificios, empezaba a registrar, casi inconscientemente, ciertas incongruencias en las narraciones de Isabella. Fechas que no cuadraban, explicaciones que se contradecían sutilmente con historias anteriores. Eran como pequeñas grietas en una fachada impecable, fisuras que su corazón, anhelante de creer, se esforzaba por ignorar, por rellenar con la masilla de la esperanza. Pero la inquietud intelectual, como un persistente goteo, comenzaba a horadar la superficie de su enamoramiento. Se aislaba más, sus paseos eran menos frecuentes, su vida giraba en torno a la pantalla de la tablet, a los mensajes de Isabella, a la angustia de sus problemas y a la planificación de soluciones financieras. Mateo, en una de sus visitas, lo notó. Su padre estaba más delgado, con ojeras y una extraña mezcla de euforia nerviosa y preocupación velada. Evitaba hablar de sus finanzas, mencionaba vagamente a una amiga italiana, una galerista con algunos problemas temporales. Julián esquivaba las preguntas directas con una habilidad impropia de él. Mateo se marchó de Valencia con una espina clavada en el corazón, una preocupación difusa que no sabía cómo nombrar. Decidió llamar más a menudo, estar más pendiente. Entonces llegó la gran noticia. Isabella, entre lágrimas de emoción fingida, le anunció que por fin tenía el billete de avión. Llegaría a Valencia en 2 semanas, el primer sábado de junio. Julián sintió una alegría febril, casi dolorosa. El final de la espera, el comienzo de su nueva vida. Limpió el apartamento a fondo, compró flores frescas, eligió el mejor vino de su pequeña bodega. Incluso pensó en desempolvar un viejo traje. La víspera del viaje, el teléfono sonó. Era Isabella, su voz quebrada por el llanto, el sonido distorsionado por una supuesta mala conexión. Julián, amore, ha ocurrido una desgracia terrible. Estaba en el aeropuerto de Roma a punto de embarcar y me han robado el bolso, el pasaporte, el dinero, el billete, todo. Necesitaba urgentemente 3000 euros más. Para un nuevo billete, para contactos que le conseguirían un pasaporte de emergencia en cuestión de horas. No puedo perder la oportunidad de estar contigo ahora que estábamos tan cerca, mi vida, sollozaba. Julián, desesperado, con el corazón encogido ante la perspectiva de que todo se desvaneciera en el último momento, sintió que su mundo se tambaleaba. Ya había agotado sus ahorros, había pedido un pequeño crédito personal que ocultaba a Mateo. Aquella petición era un golpe brutal, pero la idea de no verla después de tanto era insoportable. Hizo malabares, vendió unas acciones que guardaba como oro en paño y envió el dinero. La última pieza de su estabilidad financiera. El sábado llegó, luminoso y cálido, una burla del destino. Julián esperó en el aeropuerto, un ramo de rosas en la mano, el corazón latiéndole con una mezcla de esperanza y un terror sordo. Las horas pasaban. El panel de llegadas anunciaba vuelos de Roma, pero Isabella no aparecía. Sus mensajes, antes constantes, se volvieron confusos, erráticos. Un problema con el nuevo pasaporte. La policía me está reteniendo injustamente. Luego, el silencio.
un silencio digital que era más ensordecedor que el de su apartamento vacío. Julián regresó a casa arrastrando los pies, las rosas marchitándose en su mano. Se sentó en su sillón, la tablet inerte sobre la mesilla. La fachada, cuidadosamente construida durante meses, se desmoronaba. Las pequeñas grietas que su mente analítica había registrado se convirtieron en abismos. El banco le notificó por la mañana un descubierto alarmante. Ese mismo día, Mateo, que no había podido quitarse de encima la preocupación tras la última llamada extraña y evasiva de su padre, decidió tomar el primer tren a Valencia sin avisar. Encontró a Julián en un estado deplorable. Había envejecido años en días. El apartamento, antes impoluto, reflejaba su abandono. Mateo, con el corazón encogido, se sentó a su lado. No hubo reproches, solo una infinita tristeza en su voz. «Papá, ¿qué ha pasado? ¿Quién es Isabella?» Julián, al principio, se cerró en banda, la defendió con una vehemencia frágil, mostró los mensajes que él interpretaba como pruebas de amor y necesidad. Ella me necesitaba, Mateo. Sus problemas eran reales. Mateo escuchó con paciencia, luego, con la delicadeza de quien maneja cristal a punto de romperse, sacó su propio portátil. Había pasado la noche anterior investigando, tirando de los hilos que su padre, ciego de amor o de esperanza, no había querido ver. Le mostró la búsqueda inversa de las fotografías de Isabella. No era una galerista florentina. Las imágenes pertenecían a una actriz secundaria de telenovelas venezolanas de los años 90, a una modelo de catálogos alemana, a una anónima mujer cuyas fotos habían sido robadas de alguna red social. Múltiples perfiles falsos con esas mismas imágenes, ligados a artículos sobre estafas románticas, con patrones de manipulación idénticos a los que Julián había sufrido. Las excusas, las peticiones de dinero, las promesas incumplidas, todo estaba allí, negro sobre blanco. Las inconsistencias estructurales que Julián había intuido vagamente, aquellas que su mente de arquitecto había intentado señalarle, ahora se materializaban como un edificio en ruinas ante sus ojos, presentado por la mano firme pero compasiva de su hijo. La negación en el rostro de Julián dio paso al horror, luego a una comprensión devastadora y finalmente a una vergüenza tan profunda que le quemaba las entrañas. Se cubrió el rostro con las manos y rompió a llorar, un llanto silencioso y amargo que sacudía su cuerpo encorvado. La pérdida económica era considerable, cerca de 25.000 euros, una herida sangrante en su patrimonio de jubilado. Pero el dinero, en ese momento, era lo de menos. Lo que realmente lo destrozaba era la traición, la sensación de haber sido un completo necio, un viejo ridículo engañado por cantos de sirena digitales. La imagen idealizada de Isabella, el amor otoñal que había creído encontrar, se había pulverizado, dejando solo esquirlas de humillación. Se negó en rotundo a denunciar. «¿Para qué, Mateo? Para que todo el mundo sepa lo estúpido que he sido, no podría soportarlo». Mateo no insistió. Comprendía la profundidad de su vergüenza. Se dedicó a consolarlo, a asegurarle que no estaba solo, a ayudarle a cancelar cualquier vía de contacto con la estafadora y a revisar la seguridad de sus cuentas bancarias. Tras varios meses, el otoño volvió a Valencia, tiñendo de ocres los árboles del parterre. Julián había recuperado una parte de su compostura externa, pero la herida interna seguía supurando. Estaba más callado. Sus ojos habían perdido parte de su antiguo brillo, reemplazado por una cautela melancólica. La vitalidad que Isabella le había infundido artificialmente se había extinguido, pero no estaba completamente destruido. Había una dignidad en su porte, la de quien ha sobrevivido a una tormenta. Su relación con Mateo se había transformado. Las conversaciones ya no eran superficiales. Habían hablado durante horas, Julián desnudando su alma poco a poco, Mateo escuchando sin un atisbo de juicio, ofreciendo un apoyo incondicional que era el verdadero anclaje en la vida de su padre. Habían redescubierto una cercanía que la rutina y la distancia habían erosionado. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo de naranja los edificios del ensanche, Julián se sentó ante su escritorio. Abrió un documento nuevo en su ordenador. Las palabras comenzaron a fluir, lentas al principio, luego con más urgencia. Contó su historia desde el principio con una honestidad brutal.